Salvador. Os invito a abrir vuestras Biblias en el capítulo 24 del Evangelio según San Mateo. Mateo fue un publicano. Si alguien no entiende la palabra publicano, les voy a dar dos posibilidades, dos sinónimos que seguramente lo podéis identificar. Mateo era un aduanero, ¿entendéis la palabra aduanero? O un banquero, ¿entendéis la palabra banquero? Pues eso era Mateo. Mateo era un banquero y era un aduanero. Cobraba los impuestos allí en la región del mar de Galilea, por allí por Capernaum. Él tenía su banco. Y estando en esa labor de aduanero o de banquero, un día Jesús lo llamó, soberanamente lo llamó. Una de las cosas interesantes en la Biblia, uno aprende desde el principio, es que Dios nunca ha llamado a un ocioso, a alguien que esté con los brazos cruzados o sentado sobre sus manos. Dios siempre ha llamado a personas ocupadas. Mateo era un aduanero, Pedro y su hermano Andrés eran pescadores, Juan y Jacobo eran pescadores, Pablo tenía otra más un poquito más negativa ocupación. Pablo era perseguidor de la iglesia. Algo estaba haciendo. Estaba persiguiendo a la iglesia cuando Dios lo llamó. Y Mateo era, como he dicho, este tipo de persona. También se le conoce con el nombre de Leví. Él era un judío. Lo odiaban muchísimo, porque había vendido sus servicios al Imperio Romano para poder ser aduanero y cobrador de impuestos. Ese cargo tuvo que comprarlo y tuvo que pagar seguramente una fuerte suma de dinero. Pero el Señor lo llamó y lo transformó. Y él estuvo con Cristo desde el principio del ministerio del Señor. 3 años y medio, tremendo seminario teológico y práctico experimentó Leví o Mateo. Y este hombre escribió el primero de los 4 evangelios: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Y en la historia de la iglesia, ese es el orden tradicional. Por un montón de años, por 18 siglos, la iglesia entendió y creyó y aceptó que Mateo fue el primero de los evangelios en ser escrito. Fue mucho después que algunos supuestos eruditos e inteligentes dijeron que fue Marcos el primer evangelio, pero os aseguro que fue Mateo. Este evangelio fue el libro de texto de la iglesia primitiva. Los cristianos de los primeros siglos, cuando eran instruidos, lo que llamaríamos hoy la catequesis de los cristianos, cuando eran instruidos por sus maestros, el libro que tenían que leer era el Evangelio según Mateo. Mateo escribió este Evangelio por varias razones, pero una, y la primera quizá, fue demostrar que Jesucristo era el Mesías prometido en las Escrituras del Antiguo Testamento. Esa era una pregunta que los cristianos de los primeros siglos
tenían en sus mentes y formulaban: ¿era de verdad Jesús el Mesías prometido en las Escrituras del Antiguo Testamento? Aquel del cual habló Isaías y Jeremías y los profetas menores y otros autores, escritores del Antiguo Testamento. Y Mateo demuestra que efectivamente Jesús era el Mesías prometido. Comienza su evangelio diciendo: libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David. Y eso indica que Mateo estaba firmemente convencido de que Jesús era el Mesías profetizado en el Antiguo Testamento. Y de ahí en adelante todo lo que Mateo escribe tiene que ver con eso, con el hecho de que Jesucristo era el Mesías prometido. Nos dice quiénes fueron sus padres terrenales, nos habla de cómo sabios del Oriente vinieron a adorarlo o a rendirle homenaje, le llevaron presentes, regalos, y luego nos habla de cómo fue bautizado. ¿Por qué fue bautizado Jesús? Todos los que iban a Juan para ser bautizados iban porque reconocían que eran pecadores, confesaban sus pecados y entonces Juan los bautizaba. Pero Cristo no tenía pecados que confesar. Él es el Inmaculado, Hijo de Dios, la segunda persona de la Trinidad. Él no tenía pecado. ¿Por qué fue bautizado Jesús? Pues hay razones. En primer lugar, el Señor quería identificarse con la raza humana a la que había venido a salvar. Quería identificarse con la nación a la cual Él había venido también a salvar. Y también con su bautismo comienza su ministerio profético. Y en el bautismo, en el momento del bautismo, Él es lleno del Espíritu Santo para que comience su obra, su ministerio. Y además, mediante ese bautismo hay una fabulosa, tremenda revelación de la Trinidad. En el momento de su bautismo, dice la Escritura que se escucha la voz del cielo. Por lo menos Juan el Bautizador la oyó, el Padre Celestial hablando y diciendo: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y se ve, Juan vio al Espíritu Santo descender en forma de paloma. ¿Por qué el Espíritu desciende en forma de paloma? Pues el Espíritu es invisible. Tenía que descender en algún tipo de forma visible para que Juan pudiese verlo. Y Juan lo vio. Y también ahí está el Señor Jesús, el Mesías. De manera que el Padre habla desde el cielo, el Espíritu Santo desciende y ahí está el Señor Jesucristo, la Trinidad. E inmediatamente después de su bautismo es llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por Satanás. ¿Por qué fue tentado Jesús? Esa es otra gran pregunta. Si importante es la pregunta de por qué fue bautizado, también muy importante es la pregunta por qué fue tentado Jesús. Bueno, la Biblia dice que Dios no puede ser tentado, pero Jesús fue tentado en la esfera de su humanidad. Y Él fue tentado no para ver si podía pecar, sino para demostrarse que no podía pecar. Él fue tentado en la semejanza de cómo fue tentado el hombre en el huerto del Edén. El hombre en el huerto del Edén fue tentado y fracasó. Cristo no fracasó. Él vino a hacer la voluntad de Dios y venció por el poder de Dios
por el poder de la palabra y por el poder del Espíritu Santo, a las 3 tentaciones a las que fue sometido y salió victorioso. Fue tentado en la esfera de su humanidad, pero salió victorioso para demostrar que Él era y es el Rey Mesías prometido en las Escrituras del Antiguo Testamento. Y cada uno de nosotros aquí que conoce a Cristo como Salvador debe estar agradecido a Dios de que nuestro Señor Jesucristo, a pesar de haber sido tentado, en toda la intensidad de la tentación, Él venció. Y es por eso que Él es compasivo con nosotros cuando somos tentados. El resto del Evangelio de Mateo tiene la finalidad de demostrar eso, que Él es el Rey Mesías prometido. Tanto el Sermón del Monte, que aparece en los capítulos 5, 6 y 7 de Mateo, como los milagros que Él hace en los capítulos siguientes, capítulos 8, 9 y 10 del Evangelio, demuestran que Él es esa persona divina prometida y ese Rey Mesías prometido. Luego, sus enseñanzas, las parábolas del capítulo 13, tremendas enseñanzas, demuestran que Él es ese Rey Mesías prometido. Y así, todos los capítulos que encontramos en este Evangelio tienen que ver con eso. Y cuando llegamos al capítulo 24, este es un capítulo cumbre, por así decir, en este precioso libro del Nuevo Testamento. El Señor Jesucristo había estado con los discípulos en la ciudad de Jerusalén. Había bajado, entrado en la tierra de Israel por la ciudad de Jericó y luego sube a la ciudad de Jerusalén y está con los discípulos allí recorriendo el área del templo. El templo que Jesús vio con sus discípulos había sido remodelado por el rey Herodes, quien quería congraciarse con los judíos. Y los discípulos están allí en el área del templo y están asombrados de ver la belleza de aquel templo y los edificios aledaños al templo. Y le muestran al Señor, como preguntándole: Señor, ¿te das cuenta de lo que tenemos aquí, este templo? Porque el templo es el centro, era el centro de la vida de Israel. Israel no puede adorar a Dios en la plenitud de lo que la palabra adoración significa si no tienen un templo. Hoy día, hoy mismo, la nación de Israel no puede adorar a Dios en la plenitud del significado de la palabra adorar, porque no tienen templo, no tienen sacerdotes. Y los discípulos esperan que el Señor Jesucristo se asombre también al contemplar aquel bello edificio que había estado 47 años para ser remodelado. Y resulta que reciben del Señor una respuesta totalmente contraria a la que ellos esperaban. Ellos esperaban que el Señor le dijese: sí, es verdad, cuán maravilloso es este edificio, mira sus paredes, mira todo. Y Cristo lo que les dice: ¿sabéis una cosa, muchachos? No va a quedar aquí piedra sobre piedra que no sea removida. Aquello fue, como diríamos nosotros hoy, como un jarro de agua fría, helada, sobre los cuerpos de aquellos discípulos de Jesús. ¡Qué decepción para ellos! Bueno, de allí salen y van al Monte de los Olivos. Y 4 de ellos, dice uno de los evangelios, 4 de ellos no
pueden esperar el momento de llegar allí para preguntarle al Señor por qué había dicho aquellas palabras. Llegan al Monte de los Olivos y dice la Escritura que Jesús se sentó. Versículo 3 del capítulo 24. Y estando él sentado en el Monte de los Olivos. El Señor se sienta como acostumbraban a hacer los rabinos. Cristo ocupa el lugar, el sitio de un rabino. Se sienta allí con sus 4 discípulos y ellos le preguntan, lo llaman aparte y le preguntan, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Cuáles cosas? Esas que el Señor les había dicho. Viene el día cuando no va a quedar aquí piedra sobre piedra que no sea removida. El Señor está hablando de una destrucción total. De paso, en el año 70 hubo una destrucción de la ciudad de Jerusalén. Eso produjo la diáspora, es decir, el esparcimiento del pueblo judío por todos los países del mundo. Pero habrá otra destrucción final. Esa la describe el profeta Zacarías en el capítulo 14. Jerusalén va a ser rodeada por los ejércitos de todas las naciones de la tierra que van a destruir de nuevo la ciudad de Jerusalén. Dice que estando él sentado en el Monte de los Olivos, los discípulos se acercaron aparte diciendo, dinos primero, ¿cuándo serán estas cosas? De paso, toda esa pregunta que aparece es una sola pregunta, quizá dividida en 2, pero es una sola pregunta. ¿Cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Cuando habla ahí del fin del siglo, no está hablando del fin del mundo. El fin del siglo ahí significa el fin de la historia, como tú y yo la conocemos. Algo que llama la atención aquí es que los discípulos de alguna manera entienden algo. Entienden que ese fin del siglo o fin de la historia, como la conocemos, coincide, es simultánea con la venida de Cristo a la tierra, su segunda venida. Dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin de la historia? La venida de Cristo, su segunda venida, ha de traer a la tierra el fin de la historia como nosotros la conocemos. Qué raro. Los líderes del mundo, los dirigentes del mundo, los dirigentes políticos, los dirigentes sociales, los dirigentes económicos, los dirigentes militares, los científicos, están preparándose como si este mundo fuese a durar cientos y cientos y cientos de años. Al parecer no le queda mucho a este mundo. A la historia como la conocemos no le queda mucho tiempo. Hay incluso cristianos que no se dan cuenta de eso. Hay cristianos que están acumulando bienes y acumulando riquezas y haciendo planes como si Cristo no fuese a venir nunca. La palabra de Dios dice que Jesús viene y que su venida es cierta, su venida es segura. Y el Señor Jesucristo, a partir del versículo 4,
hasta el final de este capítulo 24, contesta la pregunta de los discípulos. El Señor odia la primera parte de la pregunta. Odia el cuándo. No les dice el cuándo. No les dice el cuándo porque el cuándo está reservado exclusivamente a la voluntad del Padre. El único que sabe el cuándo es el Padre. Pero el Señor les habla de las otras dos partes de la pregunta. ¿Qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Las señales de la segunda venida de Cristo, nosotros no las vamos a ver. La iglesia como tal no va a estar en la tierra para ver esas señales. Pero todos los demás seres humanos que estén en este mundo, que estén en esta tierra, verán y experimentarán esas señales. Esas señales serán mundiales, serán universales. No es que habrá un poquito aquí y un poquito allá. No, todo el mundo, todos los países de la tierra, todos los grupos étnicos verán esas señales. Esas señales son descritas en la Biblia, en el libro del Apocalipsis. El libro del Apocalipsis nos habla de 3 series de juicios. Habla de los juicios de los sellos, habla de los juicios de las trompetas y habla de los juicios de las copas. Y serán juicios tremendos. Cristo los va a describir aquí y los vamos a ver en un momento. Pero fíjense en esto. Cuando se rompe o se desata el primero de los sellos que da comienzo a esas señales de las que el Señor va a hablarnos aquí, fíjense, el primer sello tiene que ver con la aparición, con la manifestación en la tierra del anticristo. Fíjense bien en eso. Cuando se rompe el primer sello, ese sello continúa hasta el final. Cuando se rompe el segundo y el tercero y el cuarto sello, es hasta el final. Y lo mismo ocurre cuando comienzan a sonar las trompetas. Los efectos de la primera trompeta van hasta el final, y de la segunda, y de la tercera, y de la cuarta, y de la quinta, y de la sexta, hasta el final. Y cuando suena la séptima trompeta, esa séptima trompeta anuncia la venida de Cristo, su venida literal, visible, gloriosa, magnífica, estupenda, incomparable. Dice la Escritura que cuando suena esa séptima trompeta se escuchan grandes voces que dicen literalmente, según el texto griego, el reino del mundo ha venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo. Y el Señor dice el reino, no dice los reinos, porque el Señor ve todos los gobiernos de la tierra, todos los reinos de la tierra, como si fuese un solo reino. Así como Nabucodonosor vio una estatua y la vio de cabeza a pies, su cabeza de oro y sus pies hierro y barro, una sola estatua. Así Dios ve el reino del mundo. Y esas son las cosas que están por ocurrir. Cristo comienza hablando de esa primera parte, de esa primera mitad, de ese periodo que está por venir y que la humanidad ha de experimentar, aparte de, con la excepción de la iglesia. Versículo 4, respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo. ¿Qué dirán?
Miren lo que dirán. Yo soy el Cristo. Eso es lo que el texto dice. Eso es lo que van a anunciar. Yo soy el Mesías. De manera que la gente está esperando a alguien. Mire, una de las cosas importantes según la Escritura es que en los días próximos a la segunda venida de Cristo ha de haber tanto desorden en el mundo, ha de haber tantos problemas en el mundo, habrá tantas dificultades, tanta anarquía, sería la palabra más cercana a la realidad. Habrá tanta anarquía en el mundo que la humanidad misma va a pedir: queremos un gran líder, queremos un gran estratega, un gran gobernador. Algo así como decir, queremos a un brujo. La humanidad va a pedir un brujo que les resuelva los problemas, porque la gente no va a ser capaz de resolver sus propios problemas. Y Cristo dice aquí: vendrán muchos en mi nombre y dirán, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. La gente va a estar harta, hastiada, llena de ser incapaz de resolver sus propias dificultades, que va a pedir, el mundo va a pedir que surja, y va a surgir. Ese personaje que va a surgir es el que Juan llama, primera de Juan 2:18, el anticristo. Pablo lo llama el hijo de perdición, el hombre de pecado, lo llama el inicuo. Y dice el texto, versículo 6, y oréis de guerras y de rumores de guerra. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Aún no es el fin. Vendrán cosas peores aún. Aún no es el fin. Y dice el Señor está hablando a judíos, no está hablando a la iglesia, está hablando a judíos, aquellos discípulos que están allí, están escuchando al Señor como judíos que eran. Porque se levantará nación contra nación, reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Y añade el versículo 8, mire lo que dice: y todo esto será principio de dolores. Lástima que la Reina Valera deja fuera una palabrita ahí, que va con la palabra dolores. Literalmente lo que el texto dice es: y todo esto será principio de dolores de parto. Esto solo las mujeres lo entienden. Dolores de parto. Dios, en su infinita misericordia, nos ha librado a los hombres de entender eso. Pero las mujeres que están aquí saben cómo es. ¿Cómo es esto? Mire, algo así. Comienza un dolorcito pequeño. Y después de un rato largo, otro dolorcito, pero un poquito más intenso que el primero. Y pasa otro rato y viene otro dolorcito un poquito más. Y así va, de dolor en dolor. El tiempo se va acortando y la intensidad del dolor va en aumento hasta que llega el desenlace. Así será. Y fíjese qué linda ilustración es esta. Porque así como la mujer sufre los dolores de parto, el periodo de tiempo
histórico que ha de preceder la venida de Cristo será de dolores de parto. Dolores de parto intensos, porque será la época, los años que serán 7 años de la gran tribulación. Esos años de la gran tribulación serán dolores de parto. Y luego cuando el bebé nace, el bebé que nace, ese bebé que nace es equivalente al milenio, al reino del Señor, que traerá el gozo y la alegría después de los años de dolores de parto. Todo esto será principio de dolores. Y ahora el Señor va a describir, fíjese lo que dice el Señor aquí. Entonces os entregarán a tribulación. Y dice más, y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes. La palabra gentes ahí es los goyim, los gentiles. Por todos los gentiles, por causa de mi nombre. En el mundo, en la historia de la humanidad, ha habido tremendos periodos de antisemitismo. Antisemitismo es persecución de los judíos. Estaba leyendo un pasaje que está ahí en la Biblia, que está abierta ahí. Habla de el libro de Ruth. Es Ruth, ¿verdad? Libro de Ruth. Creo que es. Esther, libro de Esther, donde habla de Mardoqueo. Libro de Mardoqueo. Cuando los judíos fueron perseguidos y amenazados de exterminio. En épocas más recientes, en tiempos de Adolfo Hitler, el alemán, exterminar a todos los judíos. Bueno, en los tiempos, los días finales, el anticristo va a dar una orden para exterminar a todos los judíos que vivan en la tierra. Y uno dirá, ¡qué crueldad! Y tiene razón. ¿Por qué exterminar una raza, un pueblo, una nación, una cultura? Pero mire, eso tiene una razón teológica muy importante. El anticristo va a querer eliminar a todos los judíos. Que no haya un solo judío vivo en la tierra, ni en Europa, ni en las Américas, ni en el África, ni en las naciones del este, del oriente, ni en Oceanía, en ningún sitio del mundo, en ninguna isla de los mares. ¿Por qué va a querer el anticristo hacer eso? Porque está obedeciendo órdenes de su jefe, que es el diablo, que es Satanás. Con una razón, por una razón y con un propósito muy importante. Escuche. Si no hay un judío vivo en la tierra, uno, Cristo no tendría que venir a la tierra por segunda vez. Todos los redimidos iríamos a la casa del Padre y Él no tendría que venir a la tierra. El exterminio de todos los judíos de la tierra impediría que Cristo viniese a reinar, porque la promesa es que Él viene a reinar sobre la casa de Jacob. Lo dice allí Lucas 1, 30 al 33. He aquí, la Virgen concebirá y dará a luz un hijo. Este será grande, será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. De manera que el propósito final, último, máximo de exterminar a todos los judíos de la tierra es impedir que Cristo venga
a este mundo por segunda vez. Y dice el texto ahí, que serán perseguidos, serán aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Y eso se refiere a judíos. Judíos se van a aborrecer unos a otros para intentar proteger su propia integridad, para que no los maten. Eso ya ocurrió una vez en la tierra. Eso ocurrió por el año 164 al 168 antes de Cristo, en los tiempos de Antíoco Epífanes el cuarto, aquel precursor, prototipo del anticristo que entró en la ciudad de Jerusalén, entró en el templo, en el lugar santísimo, y sobre el altar ofreció una cerda y profanó el templo. Por eso existe un día en la cultura hebrea llamada Yom Kippur, el año nuevo judío, el día de la limpieza del templo, cuando el templo fue purificado, la fiesta de las luces. Y eso lo va a intentar el anticristo en los postreros días. El Señor añade algo más aquí. Muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Bueno, vemos mucho de eso en el mundo, pero no a tal grado como lo van a experimentar aquellos que vivan en ese tiempo venidero. Y dice el versículo 13, mas el que perseverare hasta el fin, éste será salvo. Algunos interpretan mal ese versículo y creen que ese texto apoya la pérdida de la salvación. El texto dice, mas el que perseverare hasta el fin, éste será salvo. Y decir que ese versículo enseña la pérdida de la salvación es una mala hermenéutica, mala interpretación del texto. En primer lugar, en ningún sitio de la Biblia dice que uno es salvo por perseverar. No hay ningún versículo de la Biblia que diga, persevera y serás salvo. La Biblia dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Amén. La Biblia dice, pon tu fe y tu confianza en Cristo y serás salvo. La otra cosa es que la palabra, el verbo souzo, salvar, tiene varios significados en la Biblia. Por ejemplo, cuando Pedro se está ahogando en el mar de Galilea, en el mismo Evangelio de Mateo 14, cuando Pedro comienza a hundirse, grita desesperadamente, Señor, sálvame. Y Pedro no está pidiéndole al Señor que lo salve espiritualmente para ir al cielo, sino está pidiendo que lo libre de ahogarse. El apóstol Santiago habla en el capítulo 5, versículos 19 y 20, lo que ocurre a alguien que restaura a un hermano que se ha descarriado. Santiago dice que el que restaura al hermano que se ha descarriado ha salvado a un alma de muerte, le ha salvado de morir físicamente. De manera que aquí el que perseverare hasta el fin será salvo, no tiene que ver con salvación espiritual. Tiene que ver con el hecho de que habrá personas durante este periodo terrible de la gran tribulación que habrán sido salvos por la predicación de 144,000 judíos que el Señor va a esparcir por la tierra y van a predicar, y habrá personas salvas, y esos que llegan al final de ese periodo de la tribulación vivos van a entrar en el reino del Mesías.
De manera que serán salvos para entrar en el reino del Mesías. Serán librados de morir para entrar en el reino del Mesías, por haber puesto su fe en Él. Porque hay una condición, queridos amigos y hermanos, para que alguien entre en el reino del Mesías. Fue lo que Cristo le dijo a Nicodemo, Juan capítulo 3. Cristo no le dijo a Nicodemo que fuese religioso para entrar en el reino, porque ya Nicodemo era religioso. Él era un fariseo, los más religiosos y fanáticos que ha habido en el mundo. Ni tampoco dice la Biblia que uno tiene que ser un intelectual para entrar en el cielo. Nicodemo era un intelectual. Ni tampoco dice la Biblia que uno tiene que ser rico para entrar en el cielo. Nicodemo era tremendamente rico. De manera que si alguien tenía los requisitos, Nicodemo los tenía. Y Cristo le dijo, el que no naciere de nuevo, no puede entrar en el reino de Dios. ¿Cuál es la condición para entrar en el reino de Dios? Que uno nazca de nuevo. ¿Cómo se nace de nuevo? Poniendo fe y confianza en Jesucristo el Mesías. De manera que a eso se refiere el Señor en el versículo 13. Y observe qué más dice el Señor aquí, versículo 14. Y será predicado este evangelio del reino. El evangelio del reino es el anuncio de que el Señor Jesucristo está a punto de regresar a la tierra. Y escuchen, cuando Él venga a la tierra por segunda vez, no vendrá a salvar, vendrá a juzgar. Ya Él vino a salvar. Ya Él se ofreció a sí mismo. Lo hemos cantado varias veces en este día aquí, esta mañana y hace unos momentos. Él vino por primera vez a este mundo. Nació en un humilde pesebre. Vivió despreciado y desechado por los hombres. Hasta que un día fue clavado en la cruz. Murió, literalmente murió. Fue sepultado, resucitó de los muertos. Y todo aquel que pone su fe en Él recibe el regalo de la vida eterna. Eso fue lo que Él hizo cuando vino a este mundo la primera vez. Cuando venga la segunda vez, no vendrá a salvar, vendrá a juzgar. Vendrá como juez de la humanidad. Está establecido que los hombres mueran una sola vez y después de eso el juicio. Dice la Escritura en Hebreos 9:27. De manera que dice aquí, será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Cuán misericordioso es Dios. Cuán lleno de amor y de gracia y de compasión es Dios. Él va a hacer que el evangelio, el anuncio de la salvación sobre la base de la gracia de Dios y mediante la fe en Jesucristo, sea predicado en todo el mundo. Queridos amigos y hermanos, no habrá nadie, absolutamente nadie, que tenga excusa para ir al infierno. Nadie podrá decirle a Dios, no tuve una oportunidad, a mí nadie me dijo, a mí nadie me habló, Dios no me escogió, Dios no me predestinó. Dios tiene la culpa de que yo esté aquí. A mí me hubiese gustado estar allá. Dios no me dejó estar allá. Y por eso nadie podrá decir eso. Nadie, absolutamente nadie. Dice el texto que este evangelio será predicado en todas las naciones. Imagínense, en nuestra generación hemos tenido 2 o 3 destacados evangelistas. Hace poco pasó a la presencia del señor Billy Graham, que ha predicado en todas las naciones de la tierra. Uno. Y en el mundo de habla castellano, otro. Luis Palau y 2 o 3 más. Media docena de hombres.
en estos tiempos terribles, Dios va a soltar, a desatar, a enviar a todo el mundo 144,000 evangelistas por toda la tierra para que proclamen el evangelio de la gracia de Dios, el evangelio del reino del Señor Jesucristo. Y dice el Señor, por tanto, el Señor va a resumir aquí lo que ha estado diciendo. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel, el que lee entienda. ¿Quién es la abominación desoladora? El anticristo. El anticristo va a comenzar, así va a comenzar ese periodo de la gran tribulación. El anticristo comienza obligando a Israel a firmar un pacto en el cual él le promete a la nación que la va a proteger, que la va a librar de sus enemigos. Lo dice allí en el capítulo 9 de Daniel, versículo 26, dice: y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y vendrá con inundación, y por otra semana, dice el versículo 27, confirmará el pacto con muchos. La palabra que ahí se traduce confirmará, realmente significa obligará, forzará. Es decir, impondrá. El anticristo va a imponer su ley y va a obligar a Israel a firmar un pacto. E Israel, cansada de guerras, y el pueblo judío, cansado de guerra, va a ceder y va a firmar ese pacto. Será un pacto que en papel dirá 7 años. Te voy a proteger por 7 años. Pero pasados los primeros 3 años y medio, el mismo anticristo, el que promete a Israel protegerla y cuidarla y librarla de sus enemigos, él mismo invade la tierra, invade la ciudad de Jerusalén, entra en la ciudad, entra en el templo y él se erige en el Dios que debe ser adorado. Él dice: yo soy Dios, adórenme. Aquí estoy, tengo todos los poderes, toda la autoridad. Y eso lo profetiza Daniel, capítulo 9, versículos del 24 al 27. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel, el que le entienda. Ese es exactamente en medio de esos 7 años. Mire lo que va a ocurrir. Dice el Señor: entonces los que estén en Judea huyan a los montes, el que esté en la azotea no descienda para tomar algo de casa, el que esté en el campo no se vuelva atrás para tomar su capa, mas hay de las que estén en cinta y de las que críen en aquellos días. Orad pues que vuestra huida no sea ni en invierno ni en día de reposo. Serán días difíciles para viajar, porque habrá entonces gran tribulación. Mire, Cristo lo profetizó. Mírenlo, ahí está. Porque habrá entonces gran tribulación. Y fíjese la magnitud de esa gran tribulación. Dice el Señor: gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Será una tribulación sin precedentes. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo. Mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Dios tiene sus escogidos en todo tiempo. Entonces, si algunos dijeren: mirad, aquí está el Cristo, mirad, allí está, no lo creáis. ¿Por qué?
porque la venida de Cristo ahí no va a ser secreta. La venida de Cristo va a ser universalmente visible. Lo dice en el capítulo 1 del Apocalipsis, versículo 7. He aquí que Él viene con las nubes y todo ojo le verá, y los que le traspasaron. Entonces, si algunos dijeren, mirad, aquí está el Cristo, mirad, allí está, no lo creáis, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Ya os lo he dicho. Así que, si os dijeren, mirad, está en el desierto, no salgáis, o mirad, está en los aposentos, no lo creáis, porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Será un acontecimiento universal y será un acontecimiento visible. Eso no ha ocurrido nunca, pero va a ocurrir, Y dice el Señor, porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así también será la venida del Hijo del Hombre. Porque donde quiera que estuviera el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas, como cuando vemos aves de rapiña en el campo, sabemos que hay un animal muerto por allí, y lo que el Señor está diciendo es que en ese periodo habrá señales. Versículo 29, e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días. Observe, inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá, la luna no dará su resplandor, las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. La señal del Hijo del Hombre es el mismo Hijo del Hombre que viene, el Señor Jesucristo. Y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Se lamentan no de sorpresa porque Él viene, se lamentan porque no quieren que Él venga. El mundo no quiere que Cristo venga a la tierra. Los líderes políticos no quieren que Cristo venga a la tierra. Los líderes sociales no quieren. Los líderes económicos no quieren que Cristo venga a esta tierra. ¿Por qué? Porque cuando Cristo venga a la tierra, mire, se les acabó lo que han estado haciendo. Ya no van a poder oprimir más. Ya no van a poder robar más. Ya no van a poder delinquir más, porque Cristo viene a reinar. Amén. Y viene a reinar con poder, con gloria y con majestad. Amén. Y de su boca sale la espada de dos filos, que es la palabra de Dios. Y Él vendrá como Rey de Reyes y vendrá como Señor de Señores. Amén. Aparecerá esa señal de que Él viene. Y dice el texto ahí, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Qué contraste cuando Él vino la primera vez. Nadie se enteró. Aquellos sabios fueron a Jerusalén, van al palacio de Herodes y preguntan, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? ¿Qué? ¿De qué estáis hablando? Sí, el rey de los judíos. Nadie sabía nada. Y Herodes llama a los escribas, y los escribas leen Miqueas 5:2. Y tú, Belén Éfrata, de la tierra de Judá, no eres la más insignificante entre las aldeas de Israel, porque de ti saldrá aquel que apacentará a mi pueblo. Él vendrá con poder, con gloria y con majestad, y enviará
a recoger a todos sus elegidos de un extremo del cielo hasta el otro. Dice el versículo 32, voy a mencionar este versículo porque la gente a veces exagera un poquito. Dice, de la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Y todo el mundo ha dicho, bueno, como Israel fue restablecido el 15 de mayo del 1948, Israel es la higuera. Mire, léase Lucas 21, 29 y 30, porque Lucas dice allí, la higuera y todos los demás árboles. De manera que no puede ser que sea solo uno, es todos los árboles. La higuera y los cerezos y todos los demás. Cuando viene el tiempo de primavera, las hojas brotan y florecen. Dice el Señor, así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. De cierto os digo, que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Posiblemente cuando el Señor dice esta generación, está diciendo que la raza, la nación, el pueblo de Israel es indestructible, que va a permanecer, que no habrá ningún ejército que lo pueda destruir, porque Dios le prometió a Abraham, a Isaac y a Jacob que habrá una simiente sobre la cual el Mesías ha de reinar. Y Dios prometió a David, segundo de Samuel 7, del 12 al 16, que habrá un descendiente de David que se siente en el trono. Bien, todo esto lo describe el Señor. Y el Señor claramente hace saber lo que ha de acontecer en este mundo, justo antes de que Él venga. Y hay dos ilustraciones que Cristo usa. Una está aquí en este capítulo 24 de Mateo y la otra aparece en el capítulo 17 de Lucas. En el capítulo 24 de Mateo, versículo 35, dice allí el Señor, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Pero el día y la hora nadie lo sabe, ni aun los ángeles del cielo o de los cielos, sino solo el Padre. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca. Y observe, qué triste es esto, versículo 39, y no entendieron. No entendieron. Noé estuvo explicándolo por 120 años y no entendieron. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. El Evangelio es predicado, el Evangelio es enseñado. La gente no entiende o no quiere entender. Pero eso ha de ocurrir. Dice allí en el capítulo 17 del Evangelio según San Lucas. Dice, el Señor está hablando del mismo tema del que habla aquí en Mateo 24. En el capítulo 17 de Lucas, versículo 28. Asimismo como sucedió en los días de Lot. Comían y bebían. Observe bien. Comían y bebían. Compraban, vendían, plantaban, edificaban. Estaban implicados en todas esas actividades. Mas el día que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre
y los destruyó a todos. A todos. Y no solo fue Sodoma, y no solo fue Gomorra, no solo fue Sodoma y Gomorra. Hubo 2 ciudades más en la misma zona, Adma y Zeboim. 4 ciudades que Dios destruyó totalmente. Y hubo una 5ª ciudad llamada Zoar, que Dios la iba a destruir, pero no lo hizo porque Lot podía ir a refugiarse allí, una ciudad pequeña. Pero dice allí, y los destruyó a todos, así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. De manera que la pregunta de los discípulos al Señor allí en el Monte de los Olivos: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin de la historia? Cristo se la contesta de una manera clara y terminante, para ellos y para nosotros, porque esto también debe de abrir nuestros ojos y abrir nuestro corazón y hacernos sentir más responsables para proclamar, para predicar el Evangelio en todos los momentos, en todas las oportunidades y por todos los medios posibles que estén a nuestro alcance. Quiera Dios bendecir al pueblo suyo. Cristo viene. Primero Él va a recoger a su iglesia de todos los países de la tierra. Él va a resucitar a aquellos que han muerto después de haber creído en Él. Y va a formar un solo grupo y los va a arrebatar. Los va a sacar de ese mundo. Los va a trasladar de la miseria y de las tinieblas y de los problemas de este mundo. Y después de ese tremendo acontecimiento, no sé cuánto tiempo transcurrirá después, 1 año, 2 o 5 o 10, el Señor va a comenzar ese periodo que Él mismo llamó la tribulación, la grande. Un tiempo sin precedentes que va a afectar al mundo entero. Tú y yo tenemos familiares que todavía no conocen a Cristo. Quiera Dios que vengan al conocimiento de Él. Tenemos amigos, tenemos vecinos, personas que conocemos, que todavía no conocen a Cristo. Personas que no han oído el Evangelio. Aquí en la ciudad de León hay personas que nunca han oído el Evangelio. ¿No han oído? En todos los países donde voy, siempre pregunto a varias personas. Ha habido sitios donde he estado en una ciudad y le he preguntado en diferentes momentos a una docena de personas. Les pregunto, poquito sutilmente, lo reconozco. Le pregunto, oye, ¿tú sabes cómo llegar a la catedral? Sí, coge por aquí, por esta calle. ¿Sabes cómo llegar al parque tal? Sí, coge por aquí, por acá. Y después que le hago varias preguntas, le digo, oye, ¿y sabes cómo llegar al cielo? Y algunos hacen lo que vosotros estáis haciendo ahora. Se ríen. Y no se los pregunto para que se ríen. Se ríen de sorpresa. Y entonces, ¿sabe lo que me dicen? Lo que me dijo un sacerdote una vez. Sea bueno y pórtese bien. O cumplan los mandamientos. No le haga daño a nadie. Yo le digo, mire, esa es una linda respuesta la que usted me ha dado. ¿Usted se ofendería si yo le doy una mejor? No, dígame. Y entonces le presento el plan de salvación. Dios vino al mundo hace 2000 años. Se hizo como uno de nosotros. Vivió en esta tierra con un cuerpo humano, unos 30 y tantos años.
Y al final de ese periodo lo clavamos en una cruz y murió y fue sepultado. Pero como es Dios, no puede permanecer en una tumba. Resucitó de los muertos y vive. Y ese Dios que vino, que se encarnó, que murió, que fue sepultado y resucitó, es Jesucristo. Y Él te ofrece el perdón de todos tus pecados y el regalo de la vida eterna. Y en muchas ocasiones aprovecho y le digo a la persona, si es un camarero en un restaurante, si es alguien que trabaja detrás de un mostrador, le digo, mira, no tienes que estar en una iglesia, en una catedral, en ningún lugar concreto. Cuando estés aquí, que no tengas clientes, puedes hablar con ese Dios así como estás hablando conmigo. Y dile, oh Dios, creo en ti, te reconozco y reconozco que soy pecador. Y vengo a ti para pedirte que perdones mis pecados y me des el regalo de la vida eterna. Amén. Y me voy confiando en que esa persona va a dar ese paso. Pero por lo menos me preocupa que ha oído, quizá por primera vez. Y nosotros que vivimos en una gran civilización, no nos damos cuenta de que en medio de nuestra civilización, de nuestros países tan avanzados, haya tantos paganos. Hay más paganos en París y en Londres, y en Nueva York y en Moscú, que en muchos lugares selváticos del mundo. Porque hay muchas selvas donde muchos indígenas han conocido a Cristo como Salvador. Y en nuestras ciudades, con tantos intelectuales, con tantas bibliotecas, con tantas emisoras de radio, con tantos canales de televisión y con tantas capillas, todavía haya tantas personas que nunca han oído que solo Cristo salva. Quiera Dios bendecirnos y quiera Dios bendecir a esta congregación.